Este día quiero hablarle acerca de un acontecimiento en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el comienzo de la era de la iglesia, en el inicio de la iglesia. Esto ocurrió en el capítulo 5 del libro de los Hechos, nos habla acerca de esto. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeres el precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Bueno, pasado un lapso como de 3 horas, una viuda, ¿verdad?, de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Quiero hablar acerca de que no podemos engañar a Dios. No podemos engañar a Dios. Y debemos de practicar algo muy pequeño, una palabra tan importante que la hemos dejado pasar de lado mucha gente y algunos cristianos en la vida diaria, que se llama integridad. Allá en Estados Unidos, hace como unos 30 años, 35 creo yo, por ahí, había un hermano que se llama Richard Dorsch. Este tenía un programa televisivo a nivel mundial que se llamaba PTL. Algunos que son de mi época ya están entendiendo, ¿verdad?, de quién se trata esta persona. Entonces, en aquel entonces, acuérdese que no había tecnología, no había celular, no había todo lo que ocurre hoy. Y entonces todo el mundo veía este programa de TPL, Richard. Este hombre tuvo un problema en Estados Unidos y el problema fue malversación de fondos. Y usted sabe que Estados Unidos tiene una justicia tremenda, ¿verdad?, exacta, lo cual a este hombre le tuvo que estar en la cárcel 8 largos años. Cuando él salió, o dentro de la cárcel, él escribió un libro contando y enfocándose en qué es lo que a él le falló en su vida para que cometiera ese grave error de tomar lo que no era de él, malversación de fondos, tomar las donaciones, el dinero que la gente daba para la causa de mantener en el aire al programa de TPL, pero este hombre, ¿verdad?, se los agarró para él, el dinero. Entonces, todo lo oculto siempre sale a la luz. Y escribió esto: la integridad abarca la totalidad de toda la persona interior. Abarca la integridad, el corazón, la mente, la voluntad. La integridad, dijo él en el libro que él escribió, significa honradez en nuestros principios, en nuestra voluntad, en nuestro corazón.
Eso fue lo que dijo este hombre, que la integridad significa honradez en nuestros propósitos. Claro, él entendió la lección, pero tuvo que pasar 8 largos años por haber malversado fondos. Y no estoy hablando de $5,000, estoy hablando de millones de dólares. Entonces ve usted de que la integridad es algo que nos falta a la mayoría de cristianos. Y si esta persona que era un líder, era una persona que le conocían a nivel mundial porque era un programa televisivo a nivel mundial, si esta persona cayó en esa desgracia y después escribió eso, ¿verdad? Estando él en la cárcel 8 años, pues tuvo todo el tiempo para poder escribir un libro. Y él da a entender de que todos los cristianos no estamos exentos de caer en una desgracia como la que él mismo cayó porque no cuidó su integridad. Entonces, la lección que hemos leído hoy, o la porción bíblica en el libro de los Hechos, capítulo 5, nos habla de las consecuencias de pretender engañar a Dios. ¿Qué consecuencias terribles? La iglesia estaba naciendo, o ya había nacido. La gente estaba eufórica. La gente empezó a dar barbaridad de dinero, a dar sus diezmos, sus ofrendas, vendían las propiedades y traían todo el dinero que habían prometido a la causa del evangelio y lo ponían a los pies de los discípulos. Entonces, ¿cuál fue el pecado de Ananías? No fue el de prometer, no fue el que quisieran dar, sino que quisieron aparentar ser generosos cuando en realidad no lo eran, porque ellos tenían en su corazón un problema, la codicia. Y este era un problema de hogar, porque se puso de acuerdo el esposo con la esposa. No habla aquí de hijos, ¿verdad? No habla aquí que tenían hijos y que quedaron huérfanos. No, aquí hablan de dos personas que el problema era que sustrajeron de lo que ellos habían prometido, de la heredad de ellos mismos, de una hacienda que ellos tenían. El problema es que no sabía cuánto valía y posiblemente se fue de boca diciendo: miren, apóstoles, yo voy a traer la parte que corresponde de la heredad que tengo. Y tal vez él pensaba de que la heredad que le habían dejado era tan pequeña que lo más que le iba a costar unos $1,000 que me den, dice. Pero ya cuando está haciendo el trato y empiezan a medir el terreno, y posiblemente era grandísimo aquel lugar y con una riqueza grande, entonces lo de $1,000 ya fueron $50,000. Entonces ahí se quedaron viendo el uno al otro con la esposa, ¿verdad? Y tenían ese problema de la codicia. Y se pusieron de acuerdo. Tal vez le dijo el hombre: mira, mucho prometí en la iglesia. No te preocupes. La mujer, ¿verdad? No te preocupes, tú puedes. Bueno, nadie se va a dar cuenta. Podemos sacar una parte y donar lo que hemos hablado. Le pareció bien a Ananías, ¿verdad? Y Zafira se pusieron de acuerdo. Qué terrible, porque a Dios no lo podemos engañar. Digamos, la propiedad era de ellos. Ellos hubieran dicho: Pedro, fíjate de que la heredad yo prometí tanto, pero la heredad la vendí en tanto, entonces quiero entregar la parte que he prometido y también voy a duplicar la parte que he prometido porque sí he tenido más ganancia de la heredad que acabo de vender. ¿Qué le costaba? El problema es la avaricia, la codicia, y el problema es querer engañar a Dios. Ese es el mayor problema.
Y la codicia, hermanos, es un pecado que puede conducir a las personas a la bancarrota económica y también a la espiritual, como le pasó a estos hombres, a esta pareja. ¿Qué es la codicia? El deseo ilícito de obtener las cosas. Es un deseo ilícito, no es lícito. La codicia no es, yo estoy codiciando, la codicia es ilícito. Un deseo puede ser proporcional, bueno y agradable, y debe de buscar el deseo, todas las personas, de superarse. Pero la codicia es ilegítimo, es un deseo de que no importa las condiciones, no importa lo que haga, no importa lo que yo practique, no importa lo que yo venda, lo importante es tener el dinero. Eso es codicia. Es ilegítimo, es el deseo ilegítimo de obtener las cosas. ¿Qué dice Jesús con respecto a este tema? Bueno, en Mateo capítulo 6, versículo 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde el ladrón minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Solo imagínense, donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. El Señor quiere ser Señor completo y verdadero en todo nuestro ser, especialmente en el trono de nuestro corazón. Mire lo que dice el último versículo: pero ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso dice el Señor. Más que todo para enfocarnos en que todo lo que hagamos en la tierra, hay ladrones. Hoy están alrededor de los bancos. Hoy andan en las calles. Hoy andan en los buses. Digamos, ¿de qué sirve el deseo ilegítimo de obtener ciertas cosas, pero que a la vuelta de la esquina están los ladrones? Por eso el Señor dice: enfócate, mejor empieza a hacer tesoros en el cielo, porque todo lo que esté en la tierra se va a corroer, se va a corromper, va a agarrar moho, el orín, ¿verdad? Va a provocar de que se pudra. Las grandes riquezas, en vez de invertirlas dentro de la familia, dentro del hogar, progresar, bendecir. Esa es la tarea que debemos de hacer cada uno de nosotros. La Biblia es bien clara que aún en la ley Dios le prohíbe al pueblo la codicia y le dice: no hurtarás. El Éxodo 20:15, no hurtarás. Y usted hoy ve de que todo mundo, ¿verdad? Como que hurtando, robando. Usted no puede dejar una bicicleta allá afuera, que se la llevan. Usted no puede dejar fuera de su casa ropa, ¿verdad? De la que ha tendido, que ha lavado en la mañana. Usted la tiene que meter porque en la noche ya no encuentra la ropa. Entonces ve usted que cómo está la situación, que la gente está transgrediendo la ley de no hurtar. ¿Por qué? Porque la codicia ha abarcado tanto que piensan que no van a tener consecuencias. Y dice en Éxodo 20:17, no codiciarás ni la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, el que trabaja con él, ni su criada, la que trabaja en la casa, ni su buey, ni su asno, nada. Dios le puso reglas específicas al pueblo de Israel para quitar en el corazón de la gente la codicia. ¿Por qué lo dejó en la Biblia? ¿Por qué se lo dijo a Moisés que lo escribiera? Porque sabía que en el corazón del ser humano siempre está desviado
hacia la codicia, los deseos ilegítimos de obtener cosas que no le es legítimo, que no le es viable, que es algo que no es agradable, que se vuelve pecado. Y eso es lo que le ocurrió a Zafira, a Ananías. De ellos era el pisto, de ellos era la propiedad, pero por haber querido pretender engañar a Dios es que le fue requete mal. Y eso es lo que ha ocurrido con mucha gente cristiana, con mucha gente en este mundo. Caminan el evangelio, pero el afán de la vida, la codicia, el deseo desproporcionado de tener dinero, porque entre más gastos tenemos, más dinero vamos a querer para cubrir esos gastos. Entonces dice en 1 Timoteo el consejo que le dio Pablo a Timoteo: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Abrigo, una camita, sustento, comida. Porque con esto, porque los que quieren enriquecerse, dice la Biblia, caen en tentación y lazo y con muchas codicias necias y engañosas, que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice que algunos lo codiciaron y se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Se extraviaron de la fe. Comenzaron siendo cristianos, pero la codicia, el amor al dinero. Cuando nacemos en este mundo, venimos con los puños cerrados, porque venimos a agarrarlo todo. Pero cuando está expirando, cuando está muriendo, cuando la persona da su espíritu a Dios y el alma, ¿verdad?, vuela hacia el cielo o hacia el infierno, siempre que muere estira la mano porque lo suelta todo. No nos podemos llevar absolutamente nada de este mundo. Entonces cuando entramos al mundo lo venimos a agarrar todo, pero cuando salimos de este mundo lo soltamos todo. Entonces, cuando alguien ama al dinero y lo pone como un Dios en su corazón, empieza la idolatría. Por eso es que a Dios no le gusta la codicia, porque es un deseo ilegítimo, y cuando se posesiona en nuestro corazón y se convierte en Dios, Dios es el que me habla, Dios es el que me quiere, Dios es el que me inspira, Dios, entonces el dinero te ama, el dinero te inspira, el dinero te habla, el dinero te ayuda a poseer más, y ahí es donde se va engrosando más, y de repente ya no tenemos tiempo absolutamente para nada, porque tenemos que estar cuidando todas las posesiones que tenemos. Hubo un empresario de Usulután que me dijo, palabras de él, que me dijo él: por este maldito negocio no le puedo servir a Dios. Pero ya estaba guindado en el sentido de que estaba tan grande su negocio que no tenía él paz de poder tener un buen mayordomo, de tener buenos empleados que le cuidaran todo y él descansar. No, se consumió en su vida. Y eso es lo que ocurre, se pone como Dios en el corazón. La gente dirá: no, hombre, si aquí quién, si todos somos pobres. No, es el afán de querer desproporcionadamente tener cosas que Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo vendrá añadido. Digamos, como quien dice: mira, primeramente busca el reino de Dios. Y cuando encuentres el reino de Dios, vas a encontrar el código de Dios en la Biblia, los lineamientos de Dios para tu vida, la bendición de Dios que estará sobre tu cabeza. Y después, cuando veas tú lo demás, ya vas a entender de que Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas. Si Él es primer lugar en tu corazón, entonces estás bien. Pero la gravedad del problema
Volviendo a Ananías y a Zafira, dice que dijeron a Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, ¿cuál era el problema? Mentir. La mentira no le agrada a Dios. Debemos de respetar a las personas que Dios ha delegado como autoridad en nuestras vidas. ¿Por qué hablo eso? Hablo en la parte espiritual, pueden ser pastores. En la parte del hogar puede ser el esposo, la esposa. En la parte de un colegio es el director. Entonces, Dios ha delegado responsabilidades. Y cuando nosotros no nos sometemos a personas, ¿verdad?, de la autoridad que Dios ha delegado, es donde caemos en descrédito. Dice Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para la carne alcanza corrupción, y el que siembra para el espíritu encontrará la vida eterna. En Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo lo sabe Dios, aún nuestros pensamientos. La gente estaba claudicando en sus pensamientos, en su razonamiento, en sus pensamientos, y Jesús ya sabía lo que ellos estaban pensando. ¿Por qué pensáis? Dice, ¿verdad? ¿Qué es más difícil decir a este hombre? Entonces ve usted que Dios conoce aún nuestros pensamientos. No podemos nosotros pensar en engañar a Dios. Engañar a Dios es cometer algo terrible para nuestra vida. Mire lo que dice, cuáles fueron las consecuencias. El versículo 10 y el versículo 10 dice que, ¡boom!, cuando ellos mintieron al Espíritu Santo, que Dios, dice que fulminado cayó muerto Ananías. Se lo llevaron 3 horas. Cuando no llegó a la casa, ¿verdad? Ya la mujer estaba preocupada y no vino a comer, ¿verdad? ¿Y qué habrá pasado? Y voy a ir a averiguar, digo. Voy a ir a averiguar qué pasó, porque solo iba a ir a dejar el dinero. Y después iba a pasar por el mercado. Y después iba a venir para que hiciéramos la comida y comer y estar bien felices contando todo el dinero de la heredad. Pero nunca llegó. 3 horas. 3 horas. Entonces se fue la mujer. Y ese es el problema. Al instante ella cayó a los pies también y expiró, porque le dijo lo mismo Pedro. Le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Mire, unidos en la vida, unidos en la mentira y unidos en la muerte. Qué terrible, qué matrimonio más tremendo. Y eso ocurrió, y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y la muerte a veces hoy en esta época no ocurre así tan fulminante como a Zafira, como a Ananías, pero sí ocurre. Ese es lo único que ocurrió en la iglesia al principio de nuestra era, pero sí ocurre. Y lo que ocurre es que hay muerte emocional, muerte en el matrimonio, muerte en lo paternal, en lo económico, en lo profesional y aún más grave en lo espiritual. Siempre las consecuencias de la codicia lleva a consecuencias gravísimas. La Biblia es muy clara. ¿Cómo combatir el pecado de la codicia? Porque no los quiero dejar a medias, aunque ya no tengo tiempo. Le puedo decir que Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es lo que vino a la iglesia en los primeros tiempos? Temor. Toda la iglesia, mire, y vino gran temor sobre la iglesia. Y sobre los que oyeron de esto, dijeron, andemos con integridad. Andemos y caminemos rectamente, vivamos con principios y valores cristianos, que lo que leemos
lo practicamos. Que lo que nosotros predicamos, lo practiquemos. Que no solo seamos oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Y eso es lo que es la forma de combatir la codicia. Temor a Dios. No agarre lo que no es suyo. No tome lo que a usted no le corresponde. No agarre las cosas ni porque sean, óigame bien, de la municipalidad o del gobierno. Son cosas muy, muy prohibidas cuando se agarran sin permiso o no se lo han regalado. Hablando de esto, hoy salió la noticia de una persona que trabajaba en el MOB, que se adjudicó, se agarró los vales de gasolina del ministerio donde él trabajaba y $40,000 le contaron de tantos vales de gasolina que él pudo agarrar, venderlos afuera, pero ahora está en la cárcel y con 8 años que va a estar privado en una celda. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena robar? ¿Vale la pena tener una vida de zozobra? Yo creo que los valores de honradez, de integridad, de lealtad, de compromiso, de amor, de respeto, de entrega, se deben de fundar en nuestra alma. Y que cada acción que nosotros tomemos en el área donde trabajemos, en el área donde andemos, en las relaciones que tengamos, sea basado en la integridad. Obedezcamos la palabra de Dios. Dice, y termino con esto porque, ¿verdad? Dice Deuteronomio 28, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué vas a hacer? Leer la Biblia. Entre más lees la Biblia, más conoce a Dios. Y entre más conoce a Dios, más respeto le vas a tener. Y entre más respeto le vas a tener, más te va a bendecir. Porque Dios es el que bendice. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Trabaje honradamente, gaste sabiamente, invierte en el reino de Dios, evite las deudas, conténtese con lo que posee, con lo que tiene, evite gastar o ganar el dinero, que el dinero que gane se convierta en el propósito de su vida, evítelo y pague sus impuestos y pague todo lo que usted debe. Que el Señor te bendiga en esta hora.